Ustedes seguramente tienen claro que en la iniciativa de reformas constitucionales que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promueve, se contemplan dos exigencias básicas que son respaldadas por la mayoría de la población: la reducción del gasto en los organismos electorales y un recorte enérgico en el financiamiento a los partidos políticos, cuyas cúpulas se han convertido en camarillas parasitarias que se han acostumbrado a vivir dispendiosamente con los recursos que aportan los ciudadanos. Entre los principales puntos de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, presentados en la conferencia mañanera del miércoles 25 de febrero del 2026, se anuncia un decremento del 25% en el costo de las elecciones, lo que incluiría al Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos, los institutos electorales de los estados y los tribunales electorales, tanto el federal como los estatales. Se pretende también con la reforma la reducción del gasto en el Congreso Federal y en las legislaturas de las 32 entidades del país. En esta iniciativa de reforma electoral debería analizarse seriamente el papel que cumplen en las 32 entidades federativas del país los institutos electorales locales, pues duplican las funciones que realiza el Instituto Nacional Electoral, que podría suplirlos, pues su desaparición contribuiría a reducir gastos y evitaría la injerencia directa de los gobernadores, que han hecho de esas instituciones un botín político para manipular los comicios. La desaparición de los institutos electorales de los estados significaría un ahorro de por lo menos 20,000 millones de pesos. Igual consideración tendría que hacerse con respecto a los tribunales electorales de las 32 entidades del país sometidos financiera y políticamente a los gobernadores en turno, pues sus tareas bien podrían ser realizadas por las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que atenderían los asuntos jurídicos electorales en toda la República, para que la Sala Superior se convirtiera en la segunda instancia de apelaciones y revisiones con respecto a las resoluciones de las salas regionales. Y también en eso se ahorraría muchísimo dinero. En la siguiente imagen vemos una síntesis de la propuesta de la presidenta Sheinbaum para reducir el gasto electoral. Ahí vemos un decremento del 25% en el costo de las elecciones, la disminución de sueldos, bonos y otro tipo de canonjías de las que gozan los consejeros electorales. También se eliminaría la duplicidad de funciones en los órganos electorales y se reduciría el gasto del Congreso Federal y de los congresos locales. Esos son los propósitos de la reforma. Habremos de observar cómo se comportan los diputados y los senadores en el momento de analizar estos temas. ¿Por qué? Pues porque sin duda algunas de estas acciones afectarían sus privilegios. El proceso electoral federal del 2024 es un caso emblemático, porque cuando se votó por presidente de la República, por 500 diputados federales y 128 senadores, ese proceso le costó a los mexicanos 36,390 millones de pesos, incluyendo los 10,444 millones de pesos de financiamiento federal a los partidos políticos. Y agréguele usted ahí 3,623 millones del subsidio al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando solo de instituciones federales. En tanto que el costo de todo el aparato electoral de las 32 entidades de la República significó un gasto de 18,679 millones de pesos, a los que se sumaron, escuche usted esta barbaridad, se sumaron 8,836 millones de pesos adicionales de financiamiento estatal a los partidos políticos. Es decir, aparte de los 10,444 millones que les dio el gobierno federal a los partidos políticos, los estados de la República les dieron otros 8,836 millones de pesos a los partidos políticos. Y el dato es verdaderamente impresionante. El total de financiamiento federal y estatal
a los organismos electorales y a los partidos políticos durante 2024 tuvo un costo de 60,282 millones de pesos que salieron de la bolsa de usted y de muchas de las personas que en este momento me escuchan o me ven en este video. En la siguiente imagen, en esta tabla que ahora está en pantalla, tenemos lo que corresponde al financiamiento de las instituciones electorales federales en el 2024. Ahí ve usted los 22,000 millones del INE, los 10,444 millones de los partidos políticos y los 3,623 millones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Solo gasto federal. Pero en la siguiente imagen sí verá usted desarrollado el costo de la elección en todo el país. En la parte de arriba, vea usted, Instituto Nacional Electoral, 22,323 millones. Los 32 institutos electorales de las entidades federativas representaron otros 18,679 millones para un total de 41,002 millones de pesos, solo en organismos electorales. Enseguida vea usted el despilfarro en el financiamiento federal a partidos políticos, 10,444 millones. El financiamiento estatal, que es como el extra para el desahogo de la voracidad de los partidos, los gobiernos estatales les dan otros 8,836 millones y solo de financiamiento a partidos federal y estatal sumó 19,280 millones. Y ya cuando redondeamos la cifra, nos damos cuenta que todos estos gastos representaron 60,282 millones de pesos. Por mucho el gasto electoral federal y estatal en 2024 fue superior a todo el presupuesto anual de por lo menos 6 entidades del país: Colima, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Tlaxcala y Aguascalientes. Y si lo quiere ver ilustrado gráficamente, veamos la siguiente tabla. Comparativo del costo de las estructuras electorales contra presupuestos estatales 2024. Vea usted qué impresionante. En materia electoral se gastaron 60,282 millones, prácticamente el triple de lo que representó todo el presupuesto de egresos de todo el estado de Colima durante el 2024, cuando el presupuesto en Colima fue de 21,995 millones. Y un caso parecido es el de Baja California Sur, que ese mismo año tuvo un presupuesto anual de 23,897 millones. Campeche tuvo ese año 25,773 millones. Nayarit 31,500 millones, Tlaxcala 27,644 millones y Aguascalientes 35,467 millones. En la mayoría de los casos, en esta comparación, el gasto electoral fue en algunos casos del triple y en otros del doble de lo que se le dio para todo el año al gasto de estos 6 estados que están en pantalla. Este año las instituciones federales electorales representarán un gasto de más de 25,000 millones de pesos, gasto que rivaliza con el presupuesto total de egresos para todo el año de estados como Colima, Baja California Sur, Campeche y Tlaxcala. Y veamos los números concretos. Tribunal Electoral, financiamiento federal a partidos e Instituto Electoral, lo vemos en esta tabla. 2026, financiamiento para el Instituto Nacional y los partidos políticos y el Tribunal. Vea usted, suman 25,586 millones. Si eso lo ponemos en la siguiente tabla comparativa, vemos que esos 25,586 millones andan rivalizando con los 22,255 millones que gastará todo el año 2026 el estado de Colima, ¿sí? Estamos hablando del presupuesto 2026 para los organismos electorales y también para el estado de Colima. Y así podemos ver que Baja California va a tener 26,000 millones, Campeche 27,000 y Tlaxcala 30,000 millones. Pero eso comparado con el gasto electoral es muy parecido y de esta manera demuestra que hay allí un dispendio que se tiene que resolver. Bueno, hay otro gasto que también vale la pena analizar. Los ciudadanos tienen muy poco aprecio por los partidos políticos
y los consideran como un mal necesario. Esto quedó reflejado en la encuesta anual de calidad e impacto gubernamental 2024 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la cual esas instituciones apenas alcanzaron el 28.9% de confianza de los ciudadanos, pero los partidos políticos no les va mejor en la encuesta de la organización Latinobarómetro, que realiza en la mayoría de países del continente, en donde la aprobación de los partidos políticos en promedio en América Latina es del 17%. O sea, el 17% en promedio de la gente que vive en América Latina dice que le tiene confianza a los partidos políticos. Pero en México ese porcentaje representa un 30%. Lo mismo que en la encuesta del INEGI, 3 de cada 100 ciudadanos son los que respaldan, apoyan o le tienen confianza a los partidos políticos. Y acompáñenme a ver la siguiente gráfica. Nivel de percepción de confianza de la sociedad en algunas instituciones. Este dato es del 2023 y se publicó en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental en marzo del 24. Pero vea usted nada más los porcentajes. En el fondo del abismo, en el último escalón están los partidos políticos. En el nivel de percepción de confianza de la sociedad en los partidos políticos. En el 2023, 28.9%, en el 2021, 27.9%. Y en la siguiente imagen, ¿cuánta confianza tiene usted en los partidos políticos en 2024? Este es el resultado de las encuestas que hace Latinobarómetro 2024. Vea usted, el promedio de confianza en Latinoamérica en los partidos políticos es del 17%. En México representa el 30% de esa confianza, que sigue siendo muy baja, 3 de cada 10 o 30 de cada 100. En 2024, el financiamiento federal a partidos políticos fue de 10.444 millones, de los cuales más de 3.000 millones fueron directamente para financiar campañas políticas. Es decir, podríamos afirmar que más de 3.000 millones de pesos se tiraron en campañas políticas y que muy probablemente mucho de ese dinero quedó en el bolsillo de los candidatos, que no lo gastaron. Bueno, pues el PT dispuso de más de 676 millones de pesos y el Partido Verde por encima de 847, y el presupuesto de Morena completo en el 2024 fue de 3.000 millones de pesos. Y lo vemos en la siguiente tabla. Vemos el financiamiento público federal a partidos políticos en 2024. Ahí ve usted, por ejemplo, que para el sostenimiento de actividades ordinarias, 6.609 millones. Pero solo para gastos de campaña, 3.304 millones de pesos. O sea, dinero tirado a la basura. Y en la siguiente tabla sobre la distribución del financiamiento a partidos políticos durante 2024, vemos cuánto le tocó, cuál fue la tajada que le tocó a cada partido. Ahí ve usted, por ejemplo, el PAN recibió 1.226 millones, Morena recibió 2.046, y algunos partidos que no sabemos a quién representan, como el PT, por ejemplo, el PT recibió 451 millones y el Partido Verde 565 millones de dinero de ustedes, de los contribuyentes. En el 2025, los partidos políticos recibieron más de 7.354 millones de financiamiento. Si vemos la tabla que corresponde al financiamiento público federal a partidos políticos en 2025, vemos que el monto total fue de 7.354 millones, pero en la siguiente tabla vemos la distribución del financiamiento a partidos políticos durante el 2025 y ahí están los números para que usted trate de digerirlos. Morena recibió en el 2025 2.486 millones. El Partido Movimiento Ciudadano 921 millones. El Partido Acción Nacional 1.233 millones. El PRI 933, el Partido del Trabajo 637 y el Verde Ecologista 790. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Verdaderamente estos partidos se merecen ese dinero? ¿O ese dinero podría tener un uso más razonable? Y en el 2026 la bolsa que se repartieron los partidos políticos fue de 7.737 millones. Lo vemos en la tabla que ilustra estos datos.
Financiamiento público federal a partidos políticos en 2026. Vea usted la suma final, 7,737. ¿Cuánto dinero se van a llevar los partidos políticos por separado este año? Se lo decimos en la siguiente imagen, en esta tabla sobre la distribución del financiamiento a partidos políticos en 2026. Vea usted ahí que la tajada grande se la lleva Morena con 2,615 millones. Aparece por ahí en segundo lugar el PAN con 1,267. Y otros partidos que uno se pregunta por qué tanto dinero para esos partidos. El PRI, 982 millones. El PT, 670, el Partido Verde, 832 millones y Movimiento Ciudadano, 969 millones. ¿Usted está de acuerdo con eso? Si no está de acuerdo con eso, busque a su diputado federal y dígale, oiga, yo no quiero que sigan despilfarrando tanto dinero y presiónelo para que apruebe la reforma y la disminución en el financiamiento dispendioso a los partidos políticos. Una última. ¿Cuánto le cuesta el Congreso Federal a los mexicanos? Ya ve que no quieren que desaparezcan los pluris. La idea original era que solamente hubiese 300 diputados de mayoría y que desaparecieran los plurinominales. Parece que no va a ser posible y que bueno, va a haber 200 diputados más adicionales que se van a elegir como segundos o terceros lugares en cada distrito y también aquellos que van a ser votados directamente en una lista en cada una de las 5 circunscripciones plurinominales. Pero más allá de eso, el Congreso de la Unión, es decir, las dos cámaras, la de diputados y senadores, representan un gasto de 17,500 millones para los contribuyentes. Y vea usted aquí la tabla que le estamos presentando. ¿Cuánto le cuesta el sostenimiento de las actuales cámaras de diputados y senadores? El año pasado, el 25, 17,529 millones y en el 2026 una cantidad similar, 17,529. Aquí a esta altura nos preguntamos, ¿y por qué no una reforma para ser más racionales en el gasto? ¿Y por qué una reforma más equitativa y justa para no seguir financiando partidos y políticos parasitarios? Bueno, como usted puede ver, aquí encuentra mucha información, muchos datos duros y por lo tanto le invitamos cordialmente a que se suscriba en nuestro canal de estos tiempos aquí en YouTube. Y claro, recomiéndenos con sus familiares, con sus amigos y regálenos un like, que eso nos estimula mucho.